Bueno, pues nada, estamos aquí para presentar Presas Fáciles de Miguel Anso Prado. Estoy un poquito afónico, así que hablaré poco. Este era el momento de los aplausos, ¿no? Bueno, Miguel Anso, yo iba a contar, porque de vez en cuando lo hacen los presentadores, la biografía del autor, un poquito como diciendo, por si acaso no os habéis dado cuenta que era un tío muy importante y que ha hecho muchas cosas buenas, interesantes, ¿no? Pero digo, ¿alguien de aquí no se la sabe? Porque ya me ha dicho lo de la edad, lo de la edad no hace falta. Entonces, ya puedes saltando decirlo, vamos, no tengo problema. Solo te dije que no lo utilizases como arma roja, como vía de, porque empezó diciéndome, oh, claro, yo te empecé a leer cuando tenía, y dije, bueno, lo que me faltaba, que sentir el moco de jovencito. No. Vamos, que sí, que vale. Entonces, ha pasado mucho desde el fanzine cero y desde fragmentos de la enciclopedia élfica y demás. Pero yo creo que una de las cosas que es maravillosa es que desde que empezaste con lo que es tu estilo pictórico, que es el que más o menos es tu imagen de marca, bueno, pues desde casi son 85, 25, hasta 40 años de eso, y es maravilloso porque... Eso que le dije que no fuera por... Ya. Bien, Presas Fáciles. Presas Fáciles, vamos a ir al grano porque si no, ya te digo que esto empieza como comedia y acaba como tragedia. Presas Fáciles es una obra de género negro, y tú, que no habías cultivado género desde tus inicios de carrera con la ciencia ficción, sí que, bueno, había humor, había crítica social, sí, pero digamos que no había personajes que se repetían de una obra a otra, es decir, todo eso lo habías eludido. Cosa que, bueno, pues sin duda, tener personajes muy reconocibles es una manera fácil de ampliar tu base de lectores, sí, es decir, se van acumulando las ventas de uno hacia el siguiente y eso. Tú siempre has optado por hacer obras, es decir, contar lo que tú querías contar, sin preocuparte mucho de crear personajes franquicia, por entendernos, ¿no? Sin embargo, Presas Fáciles tiene un par de personajes que a mí me parecen muy atractivos, ¿no? Olga Tavares y Carlos Sotillo, me parece que son, bueno, pues personajes a la altura de Bevilacqua y Chamorro o cualquiera de las parejas de detectives que nos ha dado el género negro, ¿no? Y además me gusta la relación entre ellos. Curiosamente, la jefa es una mujer, me parece más realista, y la relación entre ellos, además, creo que es muy importante porque subyace en las dos obras, nunca está en primer plano, pero digamos que crea un interés un interés en el lector por saber qué va a ser de ellos, aparte de todo lo que nos estás contando, ¿no? ¿Lo tenías pensado desde el inicio? ¿Era algo que...? Bueno, con esta pregunta ya vamos a cubrir, porque ya me va a dar para hasta mañana. A ver, el género. Sí, nunca hice serie. Entonces hay dos discursos posibles. Uno, que es el que mola. Entonces decir, no, porque yo tenía claro como autor, quería desarrollar mi universo, y después la pura realidad, que es, nunca me sentí capaz para hacer series. Veía a mis compañeros, mis compañeras que hacían series gloriosas, que a mí me gustaban muchísimo y tal, y yo solo de imaginármelo me daban escalofríos y me bajaba la tensión, y eso de pensar... Y el próximo libro, otra vez, con la misma gente y tal. Me sentía siempre incapaz. Entonces, por un lado, era una limitación casi diría que fisiológica. Después, porque hay otra parte que
tendría también una explicación del mismo estilo, así chula, que sería decir, no, además me interesa investigar, cambiar de estilos, tal, no sé qué. La pura realidad. Yo me aburro de mí mismo. Entonces, me lo paso bien mientras estoy haciendo, pues lo que sea, las tangencias, pero cuando llego ya a la sexta historia o la séptima, estoy ya de las tangencias, harto, tal, porque me interesan muchas cosas, he leído algo que me lleva por otro lado, me canso de dibujar de una determinada manera, y entonces en realidad cambio por aburrimiento, cambio porque quiero hacer algo diferente, pero no porque quiera investigar ni mierdas de estas, tal, no, por puro aburrimiento. Y entonces eso me va llevando a ir dando estos bandazos, pues paso, pues sí, de la ciencia ficción a aquel costumbrismo así extraño que eran las crónicas incongruentes, la parte que era una especie de versión humorística que eran las cotidianías, que seguramente es donde estuve más tiempo, porque la fórmula del jueves permitía, eran más cortos y no tenía esa sensación de cansancio, ¿no? Porque se iba espaciando y tal. Y sí, voy dando bandazos en los distintos libros, y cuando acabo Ardalén fueron 4 años de trabajo. Venía de Profundis, que fue la peli de pintura animada que había hecho, que había sido también un proceso largo de casi 6 años. Y las dos historias, aunque no tienen nada que ver una con la otra, pero bueno, tienen un cierto en común, pues bueno, un cierto toque melancólico, nostálgico, son así reflexiones poéticas, pues sobre la identidad, sobre la memoria, sobre la creación, el pintor, tal, no sé qué. Entonces eran casi 10 años. Y entonces cuando acabé dije, bueno, tengo ganas de irme de aquí y de cambiar. Y entonces a la pregunta típica de los editores de ¿qué vas a hacer ahora?, yo dije, pues tengo ganas de hacer algo en lo que nunca me había metido, o policíaco o aventura. Por primera vez todos sonrieron, porque entendían a la primera de qué iba a ir el libro. Porque cuando les explicaba Trazo de tiza o Ardalén o tal, bueno, vale, tal. Pero cuando dije policíaco o aventura, por fin vio la luz. Estupendo. Muy bien, va. Y era cierto, es decir, no lo había hecho nunca, me apetecía, lo pensaba incluso como divertimento, como precisamente una obra que me permitiese, pues eso, soltar lastre y pasarlo un poco bien. Y entonces ahí lo que sucedió fue que se me cruzó una noticia en la radio de una pareja de ancianos en Palma de Mallorca, creo que era, que se habían suicidado que habían perdido todo su dinero tal en un asunto hipotecario y por preferentes. Era la primera noticia que salía y yo, ¿preferentes? ¿Qué es eso? Preferentes. Entonces, bueno, a partir de escuchar aquello empecé a buscar un poco, fue saliendo, aquello fue como quitar el tapón de la esclusa, porque en cuestión de semanas empezaron a salir ya todas las noticias y vi el calado que tenía el asunto, y entonces dije, ¡buah! Perfecto. Es decir, un tema así con trasfondo social me puede encajar muy bien para contarlo a través de un thriller policíaco. Y nada, todo decidido, cogí el teléfono y les dije a los editores, tengo ya tema para el policíaco, así que será un thriller. Estupendo. Y me puse a ello. La idea era, pues eso, era una historia y punto. Cuando llevaba como 4 o 5 meses más o menos trabajando en el guión, no, incluso algo más, ya estaba empezando a planificar y tal.
descubrí, uno, que no me iba a divertir como yo pretendía, porque me iba cabreando cada semana que pasaba, me cabreaba más, porque la cosa seguía creciendo y empezaba a coger ya tintes más que escandalosos. Pero se muere mi padre y cuando arreglamos los papeles descubrimos que todos los ahorros que tenían de toda una vida, que eran exactamente 60.000 euros que habían ido allí juntando en plan hormiguitas mi padre y mi madre, y que era la obsesión de mi padre para que a mi madre le quedase una vejez digna y estas cosas y tal, que habían desaparecido en preferentes. Con lo cual, si ya estaba cabreado, imaginaos, era llover sobre mojado. Y entonces concerté una cita con el banco, pedí que fuese además la persona que les había vendido el producto, fui a hablar con el tipo y el tipo galvánico me dijo que no había por dónde cogerlo, que eso había sido una decisión libre de mis padres, tal. Yo le expliqué, le dije, mira, de mi padre difícilmente, porque lleva prácticamente un año entrando y saliendo del hospital, tratándose con quimio un cáncer de colon metastatizado. Entonces mi padre seguro, bueno, a ver, si quiere busco el contrato, sí, por favor, busca el contrato, tal, lo trae, firmado por mi madre. Mi madre, una señora de 80 años, 80 y pico que tenía en aquel momento, ama de casa, tal, no me digas, bueno, pues ella aquí firmó, aquí nadie le... Entonces, bueno, resumiendo, yo dije, vamos a ver, tú estás convencido de que obraste honestamente, de que no hiciste nada malo, de que tu entidad en esto tiene las manos limpias, que habéis sido transparentes y que todo está bien, ¿no? Pues sí, claro, ¿verdad? Evidentemente, si quieres reclamar, ¿verdad? Bueno, salí de allí y dije, tío, vas a morir. Entonces, en blanco y negro, ya lo tenía en la página. Vas a palmar. Si algo tengo es buena memoria fotográfica, vas a salir clavado, y además vas a morir de manera humillante, en gallumbos y en calcetines, y comiéndote una pizza de mierda un sábado de fin de semana solo en tu piso. Y así es la primera víctima que aparece. Y que es la parte buena que tiene esto, es decir, te puedes permitir ese tipo de... En el fondo son perrenchas, porque mis padres se quedaron sin el dinero y el tipo sigue en el banco, seguro que incluso lo habrán dado un ascenso, pero yo me he dado ese gusto. Y mi esperanza es que entre sus amistades hubiese alguno o alguna que leyese cómic y que un día le dijese, hostia, Manolo, eres clavado, sales aquí en calzoncillos y muerto. Pero bueno, broma aparte, os imagináis cómo fueron esos 2 años y pico. Cuando acabé el libro, evidentemente el nivel de cortisol y de cabreo era elevadísimo, no me había divertido nada, como pretendía, haciendo un policíaco, y además me llevé una frustración gorda como autor, porque como tú echaste bien las cuentas, llevaba ya muchos años escribiendo historias, pues eso, no llegaban aún a los 40, pero sí, los rondaba ya, estaba cerca, y me di cuenta que se me había ido, porque si a mí algo me gusta, creo que sí, que caracteriza un poco mi trabajo, incluso en las cotidianías que son pildoritas tal, pero siempre me gustó desarrollar lo máximo la psicología del personaje, ¿no? Presentar contradicciones, ver todos los lados, tal, y en obra larga, pues más todavía, ¿no? Pero llegaba al final y dije, hostia, no sé nada de Olga Tavares y de Carlos Sotillo. Más allá de las bromas que se hacen entre ellos y tal, no sé cómo son realmente, no sé, bueno, más o menos veo que la Tavares es así una tipa tirando así a izquierdosilla y tal y tumba, pero bueno, tampoco tengo mayor conocimiento.
Y entendí, claro, ¿qué pasa? Que estaba pagando un peaje de puro novato. Mi referencia en policíaco como lector era novela, sobre todo. Y el escritor de novela no tiene límite. Es decir, si desea meter 60 páginas más para contarnos cómo descorcha una botella, no sé qué, pues las mete. Y si se va de viaje a Kuala Lumpur para buscar una prueba tal, pues va y son otras 30 páginas y tal. Pero en cómic trabajamos con otros parámetros. Más allá de que los editores estén felices de que les demos libros de 300 páginas y tal, porque nos van a pagar lo mismo, tenga 80 que 200 casi. Pero entonces, por nuestro propio interés, hay que tasar. Y entonces yo había echado cuentas, tal, no sé qué, y yo dije, bueno, este libro, 80 páginas, vale, pues 80 páginas. Y yo no era consciente de que los muertos comen páginas. Los muertos comen páginas, pero como... Y yo me había venido arriba y me había marcado 7 muertos. A 10 páginas por muerto, 70 páginas. Me quedaban 10 páginas para Tavares y Sotillo, o sea, nada, una mierda. Y entonces acabé con esa sensación, cabreado, con la sensación de que me había quedado sin desarrollar a los personajes como a mí me hubiera gustado y sin haberme divertido, porque no había hecho una obra, pues eso, de entretenimiento como inicialmente yo pensaba. Salió, se publicó, funcionó, se tradujo a todos los idiomas, tal, no sé qué, y muy bien. Para mí, carpeta cerrada y fuera. Tavares y Sotillo también estaban ya descatalogados. Hago la aventura, que es el Pacto del Letargo, ahí sí que me lo paso muy bien, me divierto, hago mis 100 páginas, felices, todos, se publica, y según lo entrego, los editores tienen el vicio y es la pregunta de rigor. ¿Y ahora qué vas a hacer? Entonces yo dije, bueno, pues mientras escribía el pacto, tengo material, me salieron otro par de historias en la misma línea. Bueno, me apetecía seguir, me sentí muy cómoda así en esta fantasía más terrenal, tal, no sé qué. Entonces me dije, hombre, el francés y Norma. ¿Y por qué no te planteas otro policíaco con Tavares y Sotillo? Funcionaron bien, hay química entre los personajes. Y dije, bueno, pero si los personajes casi no pudieron. Bueno, pero funcionaron bien. Va. Entonces yo fui sacando mis cartas, tal. Ya sabéis que no hago series. No, pero no tiene por qué ser una serie. Puede ser un díptico, 3 historias, tal, los mismos personajes, pero no tiene por qué ser una serie. Ya, pero bueno, pero que es que me apetece cambiar, ya sabéis. No, pues nos acabas de decir que te apetecía seguir con otra historia de fantasía y me ganaron. Dije, hostia. Entonces, tenemos un comodín que es el... Bueno, me lo pienso. Entonces, la esperanza siempre es, se olvidarán, pero no se olvidaban. Entonces, me llamaban, ¿qué? ¿Tomaste alguna decisión? No, bueno, le estoy dando vueltas, no tengo tema. Entonces, claro, para un policíaco, si no tengo tal... Bueno, a ver, hombre, piénsalo. Y vuelvo a tropezar en la misma piedra. En vez de ser la radio, en el periódico. Leo una noticia de una mujer de Europa del Este, aquí, inmigrante, su pareja los abandona, se queda ella con un chaval y 2 niñas, todos menores, tal, ella es limpiadora, llega la crisis, pierde el puesto de trabajo, tal, situación angustiosa. Bueno, vale, el resto ya os lo imagináis. Y digo, ¡buah! Vaya historia, esto puede ser. Y hago lo mismo, cojo el teléfono, que ya tengo historia. Ah, estupendo, vale, lo convencimos. ¡Buah! Y efectivamente me pongo a buscar, porque, bueno, sabía lo que sabía. Primera, cuando tú ponías preferentes y tal, lo que te salían eran noticias de los periódicos, tal o tumba, o de publicaciones de estas de economía, tal, no sé qué, hablando de las preferentes, unos explicando por qué eran buenísimas, otros tal, no sé qué. Bueno, si tú pones pornografía infantil,
Os podéis imaginar lo que empieza a salir ahí. Hay datos, hay noticias, pero te ofrecen todo tipo de caminos. Y cuando ya llevaba un mes y algo, dije, estos son arenas movedizas. Me estoy metiendo en un barrizal, me tienen que echar una mano en esto. En el primero había tenido la ayuda de Luis García Mañá, que fue comisario principal de la Policía Nacional, el cargo más alto que se puede llegar a tener en la Policía Nacional. Y este hombre, después de que cumplió su tiempo de servicio en ese puesto ya más elevado, claro, después no los van a mandar a una comisaría de barrio, tal, y entonces les dan puestos de estos, pues asesor del Ministerio del Interior, no sé qué, no sé cuánto, tienen tiempo libre. Y no, lo digo, vamos, con todo el cariño. Y me parece además, vamos, en casos como estos, súper merecido. Y entonces fue un contacto que estableció un amigo periodista, tal, porque yo, para el primero, intuí que estaba metiendo la pata en algunas cosas, ¿no? Y entonces, cuando conseguí su teléfono, hablé con él, dije, mira, estoy con una historia de policía, que tal, son policías nacionales, si me puedes echar una mano. Sí, hombre, sí, claro, mándame el guión y tal. Se lo mandé, me llama a los 2 días y me dice, ¿qué prefieres? ¿Te hago las anotaciones página a página, tal? ¿O nos vemos un día y aclaramos todo? Yo no percibí que decía un día. Yo percibí nos vemos un día y tal, pero él, claro, se refería a un día entero. Entonces yo le dije, no, mándame las correcciones, tal. Dijo, te mando las primeras 4 páginas. Y me las mandó y era todo rojo. Porque era, no, mira, un equipo de la Policía Nacional no está compuesto así como pones tú, de agentes por todos lados y tal. No, es un inspector o 2 con 2 o 3 agentes, tal, no sé qué. Un comisario nunca entra en la investigación. Un comisario es un señor que está en su despacho mandando en la comisaría y es la jerarquía más alta a ese nivel, tal. El juez pues no puede decretar esto. Tienes un tipo en un calabozo por un atropello durante una semana, eso es imposible, tal. Y digo, vale, pues venga, quedamos un día. Cogí el guión, lo rompí. Entonces, a partir de ese momento entendí que este hombre era para mí la llamada del teléfono, ¿no? Como en los concursos estos. Y lo llamé. Luis, estoy con otra historia, tal. Ah, qué bien, estupendo. ¿De qué va? Pornografía infantil. Sabéis que por teléfono los silencios son la hostia. Es decir, se multiplican por 200. Si son 3 segundos, a ti te parecen 3 horas. Y yo dije pornografía infantil y se hizo un silencio. Y al cabo de mucho tiempo, que igual no fue tanto, me dice, ¿has dicho pornografía infantil? Sí, pero lo has pensado bien. Y dije, bueno, es que encontré una noticia, no sé si la viste, tal, no sé, sí, y bueno, es que me pareció un tema gordo con tal y nada. Entonces pues me puse a investigar un poco. ¿Cómo que te pusiste a investigar? ¿Qué hiciste? Y dije, pues, ¿qué voy a hacer? Lo típico en internet. Era llamada, si hubiese sido videollamada, sé que él estaría con la mano así. Porque también, ¿cómo que te has puesto a buscar en internet? Y yo, sí, bueno, nada, datos y tal. ¿Cuánto hace de esto? 1 mes y pico. Lo que te puedo asegurar es que ya estás en el radar de los 2 cuerpos, es decir, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Que hay alguien, un agente de la BIC o tal, que tiene tu IP para controlarla. Le dije, no, pero no entré en ningún sitio. No, pero da lo mismo. Un pavo que durante 1 mes está poniendo todos los días pornografía infantil, nos salta enseguida. Claro, ahí me sentí tan humillado porque yo pensé, joder, Miguel, tienes más de 60 tacos y esto no se te ocurrió a ti solito, que esto era una evidencia. Y yo, claro, joder. Y le dije, ya, y ahora dijo, bueno, no vuelvas a hacer una búsqueda, lo que quieras saber, pues me lo preguntas, tal, vamos mirando. No ha sido nunca un
un tema en el que yo haya participado personalmente, pero bueno, te puedo poner en contacto con inspectores o bueno, yo puedo recabar los datos que necesites, tal, y lo vamos hablando, pero déjate de andar haciendo búsquedas por internet. Lo cumplió, pues estuvimos charlando como un par de meses, tal vez, cada X días, hasta que llegó un momento que le dije, Luis, ya está, para, por favor, no necesito más información porque voy sobrado, no voy sobrado, estoy ya ahogado. Y gracias a él pude reconducir muchas cosas de la historia. Si no, seguramente no hubiese hecho el libro y hubiese perdido prácticamente un año de trabajo. Porque él me dijo, si lo haces desarrollando la historia a partir de esos primeros datos que tuviste por la noticia de la prensa, vas a dar la visión que tenemos generalizada a nivel social, que es asociarlo con situaciones, pues eso, de exclusión social o de... Dice, por desgracia, los datos que tenemos a nivel de la Interpol, de todos los países y tal, las estadísticas son demoledoras, son las mismas. No importa si la cultura es asiática, si es occidental, si es Sudamérica, no importa la clase social, no importa el nivel económico, no importa el nivel cultural, los porcentajes son prácticamente los mismos. Tú que vienes del ámbito médico, me recordaba lo que me explicaba un primo mío, psicólogo clínico, que me decía, es facilísimo modular en un servicio hospitalario, por ejemplo, el servicio de psiquiatría para paranoias y esquizofrenias y tal, porque es un porcentaje que se cumple escrupulosamente por población. ¿Cuánta población tenemos? 300.000. Hay que hacer un servicio de psiquiatría para X porque es lo que nos corresponde y se cumple. Pues esto más o menos era igual. Entonces daba igual. El único filtro que había era en estos momentos con las tecnologías la capacidad tecnológica, que se tuviese acceso a más o menos. Pero teniendo en cuenta que en estos momentos ya con móviles y tal, pues hasta en el África profunda tienen móviles de última generación conectados a satélites más allá de Plutón, pues eso está ya por los aires. Entonces me dijo, yo creo que deberías dar una visión mucho más abierta, socialmente no circunscrita a personas en situación límite y tal. Y bueno, a partir de ahí pues empecé a escribir. Y es, con diferencia, la historia para la que he necesitado más versiones de guión. Yo normalmente hago 3, como mucho 4 versiones del guión. Una primera que es un texto, lo que se llama un guión literario, que es un texto, pues eso, dependiendo de la extensión de la historia, que se parece o a un cuento o a una novela, porque es eso todo. Hay mucho material que después en el cómic desaparece, o bien porque se convierte en imágenes simplemente, ya no es texto, o bien porque son partes que no son necesarias para contar la historia tal como la concibo en viñetas. La siguiente versión es un guión técnico ya, paginado, viñeta a viñeta, con sus diálogos, sus acotaciones, tal, donde ya sé que el libro va a tener 80 páginas o 70 o las que sean, y que en la página 24 acaba con Tavares diciendo esto. Y la última suele ser, pues bueno, cuando llega ya a manos del editor, que entra un corrector también para detectar, pues bueno, fallos que siempre se escurren y tal, puntos negros de estos que tú como autor, que llevas 2 años con la historia, te parece que están clarísimos y de repente el editor te dice, pues mira, no queda claro que aquí el médico, bueno, vale, pues le das una vuelta, pero son cambios mínimos ya, ¿no? Y con esta historia, con el Presas Fáciles Buitres, hice 7 versiones del guión. Y de las 7, las 5 primeras, las 2 últimas son, como os decía, un guión técnico y un texto ya corregido con el editor, pero las 5 primeras no tenían nada que ver una con otra.
Yo acababa, iba llegando al final y decía, esto no soy capaz de dibujarlo. Y si yo no soy capaz de dibujarlo, no puedo pretender que un lector sea capaz de leerlo. Le daba una vuelta, lo intentaba de otra manera. Hasta que al final encontré la clave, que era sacar a la víctima de la ecuación. Sacar a Irina, que es la adolescente que se ve involucrada. Comprendí que no necesitaba tener Irina, porque en esta sociedad en la que incluso nos permitimos opinar y discutir sobre las víctimas, entonces oímos de todo. Pues desde se lo buscó, o haberlo pensado 2 veces, o tal. Pasó con las preferentes, pasa con la violencia doméstica, pero bueno, lo vemos constantemente. Quiero pensar que con estas víctimas no hay discusión posible, que todos, absolutamente todos, excepto los directamente involucrados, estamos de acuerdo en que un adolescente poca culpa puede tener de verse en este. Entonces, no necesitaba defender a Irina, y sí me podía concentrar en lo que realmente me interesaba, que eran los adultos, entender la cabeza de quien produce el material, quien consume el material, los policías que lo persiguen, los jueces que lo juzgan, los abogados que los defienden. Y ahí fue conseguir cuadrar por lo menos esos mimbres para que me permitiese hacer la historia. Pese a todo, no era un cabreo como en las preferentes, pero fue una sensación de desasosiego durante los casi 3 años que me llevó, porque mis hijos son ya mayores, tienen más de 30 años, pero están lo suficientemente cerca como yo me podía proyectar perfectamente. Es decir, estaba escribiendo y dibujando y al mismo tiempo estaba sintiendo la angustia. Yo decía, hostia, si en estos momentos tengo un hijo o una hija de 14 años con un teléfono móvil en las manos, es que me muero de angustia y de miedo, ¿no? Y me vuelvo paranoico. Y como había aprendido con el libro anterior, aquí solo tenía una muerta, y entonces sí que podía modular mejor la narración, y acabó siendo, no hago ningún spoiler porque, bueno, es un detalle puramente de mecánica narrativa, y la historia la divido en 2 espacios. Entonces, todo lo que tiene que ver con el caso, todo lo que tiene que ver con Irina, con toda la trama de pornografía infantil y tal, todo se desarrolla en interiores. El interior de la comisaría, de las salas de interrogatorio, el despacho de los jueces, los despachos de los abogados, el domicilio de la niña, etcétera, etcétera. Y entonces, para desarrollar a Tavares y a Sotillo, los personajes de los 2 policías, lo que decidí fue sacarlos de esos espacios. Entonces, todo lo que es la relación de ellos 2 es en espacio exterior. Y como además son historias que las he hecho en mi ciudad, en Coruña, si la conocéis, pues ya lo sabéis, y si no, Coruña es una península muy estrechita, con lo cual hay mar por aquí y mar allí delante. Los que vienen de fuera se quedan desorientados porque esa mecánica que tienen las ciudades de mar, que es el mar ahí delante y la ciudad aquí detrás, en Coruña no te funciona, porque dices, el mar ahí, me voy para allí, hostia, el mar otra vez. Entonces, tenía la posibilidad de, cada vez que sacaba los personajes, era cielo abierto, mar, tal, que me funcionaba a mí para salir de la historia y respirar un poco. De hecho, eran como páginas de premio. Cuando me iba acercando, como lo tenía planificado, era la semana que viene me tocan 2 páginas de exteriores. Y mi esperanza era que le funcionara al lector también como una puerta de escape, ¿no? Una salida para, de vez en cuando, salirse de esa parte mucho más oscura de la historia para respirar algo. Bueno, al final quedé contento porque sí que pude desarrollar más a Tavares y a Sotillo. Creo que conseguí contar la historia de una manera no escabrosa,
pese a lo que tenía de complicado inicialmente, y creo que cumple las dos funciones. Creo que es un thriller y que se puede leer como tal, pero creo que también sirve para que pensemos un poco dos veces qué tipo de cosas estamos validando, ¿no? Y hasta qué punto es una responsabilidad compartida la dejación que estamos haciendo de determinadas cosas. Veréis, empieza ya por la portada, que todos los personajes tienen constantemente dispositivos en las manos, o teléfonos móviles, o tabletas, o computadores, tal. Y bueno, creo que está elegantemente puesto, porque no ha habido ningún lector que me dijese, hostia, no hacen más que... No, pues porque estamos habituados a que eso sea así, ¿no? Y esto me lo explicaba García Mañá, el policía. Me decía, es la primera vez en la historia que hemos creado un vínculo directo entre la víctima y el victimario. Todo el resto de crímenes y delitos necesitan una parafernalia, necesitan un espacio, unas herramientas, tal, un secuestro, un asesinato, un robo, tal, tal, tal. Esto no. Es decir, la puerta está abierta. Entonces, creamos esa herramienta y a continuación se la damos a nuestros menores sin tocar. Entonces, es una paradoja. Nuestros niños van a la escuela y tienen que manejar tijeritas de estas redondeadas y no sé qué y no sé cuánto, pero llevan en el bolsillo un dispositivo mejor que el mío es un chino de estos pelones, tal, no sé qué, pero ellos van con un iPhone, no sé cuánto, con el que podrían seguir las evoluciones de la misión de la NASA en Marte, que es así, es decir, pero es que son cañones. Entonces, eso lo lleva un menor en el bolsillo. Y él me decía, para nosotros es desesperante, es decir, no tenemos manera de controlar eso. No hay forma. Entonces, claro, de hecho me decía, si te fijas por las noticias que salen cuando conseguimos un éxito, pillamos a uno que siempre suplantándonos, haciéndonos pasar en redes, al final lo conseguimos pringar, entonces entramos en su casa, encontramos discos duros o tal, tirando un poco, 5 o 6 colegas más con los que comparten, y ahí se acaba. Porque no hay mafia detrás, no hay una estructura delictiva planetaria, nada de esto. Y quienes producen el material son o padres, o madres, o tíos, o abuelos, o hermanos, o hermanas, y en estos momentos los propios adolescentes, por inconsciencia muchas veces, estos casos que estamos viendo ya constantemente, ¿no? Que ellos mismos se meten en redes sociales y tal, con lo cual nosotros ahí sí que ya sabemos que solo vamos a poder tocar la puntita del iceberg, el resto se nos escapa, no hay manera de controlarlo. Acabo el libro, pues ya os imagináis también, angustiado, tal, contento de haberlo acabado, lo entrego y se publica. Entonces ya ves que no te he dejado preguntar más, ya hice yo solo toda la charla. Y voy a contestar incluso a una pregunta que tú me harías ahora a continuación, o alguien del público, y que como yo ya lo sé, ya la contesto. ¿Habrá una tercera historia de Tavares y Sotillo? No. Porque no estoy dispuesto a volver a pasar otros 2 o 3 años de tal manera. Yo solito me até las manos. Porque ahora no los puedo reconvertir en un estándar, en un bevilacqua y chamorro, que me encantan, pero no puedo llevarlos ahora al Guggenheim, y aparece uno muerto debajo de la araña, y entonces, claro, con las 2 primeras que hice, entonces los periodistas todos estos meses me decían, no, temas tienes, violencia doméstica, la inmigración, si yo te contara, estuve cubriendo los cayucos y las pateas que llevaba, y yo me lo imaginaba y decía, hostia, 2 años contando muertos que llegan a las costas, lo siento, mi vocación
tiene límite. Admiro hasta las trancas a gente que hace ese trabajo, ¿no? Pero no habrá tercera historia. Me fastidia porque me cayeron bien los dos, pero ahí se quedan. Muy bien, yo ya os decía que tenía mala garganta, no necesitaba hablar alguna cosita Venga. por esto, pero vamos rápido porque dibuja lento luego y no quiero que os quedéis sin dibujos, entonces... Con amigos así. Entonces, hay una cosa muy Cuando importante. me pides un dibujo ya te lo haré rápido. El mío sí. Bueno, en Buitres, a mí igual ha sido una impresión tonta, pero esos padres que drogan a su hija me recordaban un poquito también al caso Asunta. ¿En algún momento te preocupó sí, que claro, la asociación? claro. Porque realmente en el caso Asunta no hay evidencia de delitos pornográficos. No solo no hay evidencia. Esto fue algo que con García Mañá también lo hablamos. Y que me dijo, fue de lo primero que investigamos. Que ahí sí que estaba él aún en activo y tal. Y me dijo, no, había efectivamente unas fotos raras y tal, pero eran raras, bueno, como seguramente pueden ser raras si se meten a buscar entre las muchas que, pues, si yo recuerdo haber hecho fotos de mis hijos pequeños durmiendo porque me parecían angelicales y tal, y no sé qué, bueno, vale. Y no, que lo siguieron hasta las trancas y de allí no salía nada. Pero sí que tengo que reconocer, es decir, ahora podemos entrar en lo que hablábamos tú y yo cuando veníamos para aquí, que es un tema que me interesa, pero yo tenía claro que estaba construyendo una ficción, pero por segunda vez en mi vida, bueno, tercera, las cotidianías delirantes estaban súper pegadas a la realidad. Las cotidianías delirantes eran todo cosas que me pasaban a mí o le pasaban a mis colegas o tal o tumba y que yo después las deschavaba. Es decir, acababa poniendo muertos y tal, donde acababa simplemente la cosa con una pelea o con un insulto, ¿no? Pero como era en el jueves, tenía que acabar así más grave la cosa. Pero bueno, como ahí era con humor, era acercarme a la realidad pues con un cierto parapeto. En las primeras presas fáciles no, y en las segundas lo mismo. Hay muchos ingredientes que, claro, que son elementos de la realidad misma. Es decir, no puedo pretender que me esté inventando nada. Es decir, incluso cuando haces ficción, ya nos lo dijo Humberto Eco, ¿no? Cuando habló del posmodernismo. No vais a inventar nada, está todo inventado ya, es decir, podéis proponer nuevas formas, nuevas versiones, nuevas maneras, pero ¿cuántos libros han salido ya? Los 7 mitos de la literatura universal, las 7 estructuras básicas, los 10 temas, tal, no sé qué. Efectivamente, empiezas a ver películas, tal. Entonces, si aún encima está pegado a la realidad, como eran estas dos historias, y evidentemente lo de Asunta que estaba sucediendo mientras yo hacía el libro, hostia, pues era inevitable, que estaba cruzado. Pero por eso al mismo tiempo, bueno, intenté que se saliese de las cosas que se iban conociendo del caso, pues ya todo esto del crimen directo de la niña, todo esto tal, y lo centré exclusivamente en la trama tal y como la había urdido, ¿no? Y me interesaba sobre todo, no, ahí no puedo decirlo porque os hago spoiler, entonces, nada, los que no lo hayáis leído os lo dejo aún por leer, pero bueno, que tenía una mecánica propia que se apartaba. Bueno, nos hemos quedado sin saber si Tavares y Sotillo terminan juntos. Yo tampoco lo sé. Eso. El hecho es que las dos historias tienen en común que se desarrollan en un marco temporal que tú lo acotas muy bien, de marzo del 2014 a septiembre. Eso es un coñazo. Porque vas escribiendo y de repente dices, hostia, ¿y esto puede ser? Y miras y dices, no puede ser. Ay, pues... Entonces lo echo para atrás, no sé qué, pero entonces es invierno, pero tal, no sé qué va.
Sí, te iba a decir eso, que en la segunda llegas casi hasta Navidades y sabemos que es A Coruña y no Vigo porque, claro... no hay colorines. Efectivamente. Pero vamos, ahí se impone la realidad también. Eso es. Que más allá... Pero lo acotas, pero en ningún momento haces muy protagonista al paso del tiempo. Es decir, más allá de los flashbacks. El paso del tiempo lo que tiene es el... Sí reconozco que me gustan mucho las historias cronológicamente desconstruidas. Lo empecé haciendo en trazo de tiza y después ha sido un recurso que utilicé más veces porque me gustan mucho como lector y como espectador, porque me resultan efervescentes, me estimulan cerebralmente, ¿no? El estrujarme un poco y colocar las piezas y entender, hostia, esto pasó antes, esto pasó después. Y en policíaco especialmente permite una estructura mucho más natural que lo que era la solución clásica a lo Agatha Christie, que era el señor investiga y al final llega Poirot o llega la señorita Marple y nos explica todo desde la noche de los tiempos, ¿no? Y tú entraste por aquí, hiciste esto y tal, claro. De esta manera tú puedes ir contando la historia, ir para atrás y para adelante y entonces dejar que el lector empiece la historia sin conocer determinadas cosas que se las puedes ir presentando después. Pero es el valor que tiene. La cronología era únicamente eso, el entender cómo se va desarrollando, por un lado, la evolución del caso de Irina, de su trayectoria personal, y por otro la investigación de los policías y entender qué es lo que saben antes, saben después y cómo van uniendo las piezas. Bueno, una sobre la edición, has unido las dos historias. No. Han unido las dos historias en una y a color. Parte de la culpa de esto la tenemos quienes te decíamos que nos hubiera gustado más a color. Exactamente. Sorry. Exactamente. Pero es verdad que hubo una época en la que todo tenía que ser un poquito más pequeño y más novela gráfica y hemos recuperado un poquito el tamaño. Sí. Me releí en color la primera y hay dos cosas que me llaman la atención en la relectura. La relectura es una cosa maravillosa, que es un lujo que en esta espiral así de leer tantos textos todos los meses a veces no podemos. Y es que es mucho más dura y cruel la primera que... O sea, así como la segunda ofrece una visión más, bueno, en fin, se hará justicia hasta un punto. En la primera hay un cierto... Se nota ahí, al ser algo personal yo creo que ya... Eso, pero vamos, que la gente mata consciente y voluntariamente de un modo absolutamente cruel, es decir, no hay un esto. Yo me parece genial porque yo creo que como ejercicio de ficción, el hecho de que los ancianos decidan hacer esto me parece, pero que realmente es ese punto de decir es un discurso que tiene un punto revolucionario y después de 40 años de profesión tengo que decir, nunca lo había podido decir. Me alegro de que me hagas esa pregunta porque es cierto, nunca me la habían hecho y me encanta que podamos hablar de eso. Sí, hay una diferencia muy grande entre la primera y la segunda historia. En la segunda historia escuchamos a las dos partes implicadas, es decir, consumidor y productor del material, pero no hay escapatoria. Es decir, escuchamos su discurso justificativo, pero nadie se lo compra. Por tanto, no hay ambigüedad moral, yo creo, en la segunda historia. En la primera estaba escrita cuando yo me sentí implicado, es decir, estaba ya escrita de esa manera y tal, es decir, si eché bilis y mala baba fue en el dibujo y matando al paisano y cosas así, pero no cambié la historia. Y tiene la ambigüedad moral que yo sentí durante todo el proceso.
Y era una ambigüedad moral a la que llegaba, es decir, en la primera historia yo soy muy Olga Tavares. Muchas de las preguntas que se hace la inspectora y que le plantea a los detenidos, me las hacía yo en el proceso. Porque, sin que piense que eso es ni mucho menos ni una virtud, ni una medalla, ni tal, pero bueno, me considero pues de izquierdas, marxista, pero al mismo tiempo, en este ya primer cuarto del siglo XXI, prefiero, con matices, el sistema a la degollina. Es decir, bueno, vamos a intentarlo antes de salir con los fusiles a la calle y limpiar media ciudad, ¿no? Y bueno, es complicado de llevar eso, porque por un lado te joden muchas cosas y te calientas y dices, hostia, pues yo ahí entraba tal, pero después dices, ya, pero como no quiero que me lo hagan a mí ni a mis hijos, pues vamos a ir por otro camino a ver si tal. Y entonces llegó esta situación, que es una situación real que está sucediendo en mi país, y es lo primero que pienso aquella mañana cuando escucho la noticia y digo, no puede ser que en un país democrático, del primer mundo, de esta Europa maravillosa, el Estado permita que instituciones del peso de la banca campen por sus fueros, pero no con una menudencia de un 1% de interés o tal, no, esquilmando a todos los pensionistas de este país de los ahorros de toda su vida. Y el Banco de España no interviene, el Ministerio de Economía no interviene. 2 años antes le habían hecho devolver a Caballero Bonal 5 años de pensión por haber publicado 2 libros de poesía y dado 3 lecturas poéticas. Y ahí intervino el Ministerio de Economía. Y en cambio, los bancos, y claro, al principio era un banco, 2, tal, las cajas, todos, no hubo uno que se salvara. Entonces mi reflexión era, hostia, es que esto, aquí me sale el marxista. Este tinglao que tenemos, incluso ahora, en 2024, aún se basa en el desarrollo del contrato social posterior a la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se cortan cabezas y a continuación Rousseau y otros cuantos pensadores dicen, bueno, vamos a proponer un contrato social, vamos a ponernos de acuerdo. Vosotros vais a poder seguir siendo ricos, vais a poder siendo nobles, vais a tener propiedades tal, pero con limitaciones. Entonces lo que no puede ser es que el resto de la población viva en la miseria mientras vosotros tal. Entonces, a cambio de no cortaros la cabeza ni a vosotros ni a vuestros hijos, vosotros nos dejáis vivir más o menos dignamente. Resumiendo mucho y de manera caricaturesca, es en lo que consiste el contrato social. Si de repente tenemos toda una población de pensionistas que se quedan sin nada porque el Estado mira para Talavera mientras los bancos se quedan con sus ahorros para cubrir sus agujeros y sus déficits, se rompe el contrato social, es decir, el Estado deja de proteger a una de las partes. Una vez que está roto un contrato, eso más o menos todos lo sabemos, si una de las partes rompe el contrato, la otra parte queda liberada del compromiso. Pues esto es lo mismo. Si me rompes el contrato social, puedo cortar cabezas. No es mi deseo, pero para mí era el dilema moral. Es decir, yo si estuviese en el jurado, no condenaría a los viejos. No, hostia, también. os hice... No, bueno, no. pero esta historia ya tiene muchos años. No, pero yo no, que es la última eso. pregunta que cuando le dice Tavares al juez, le dice, el juicio va a ser con jurado popular. Señoría, ¿usted está convencido de que ese jurado popular no los va a declarar inocentes? Hostia, si yo estoy, los declaro inocentes.
Es así. Yo creo que la obra precisamente tiene ese puntito de revolucionario, o de eso, precisamente. Las revoluciones son otras cosas. No porque haga una apología del gerontocrimen, sino porque lo que nos está diciendo es que deberíamos patalear más, ¿no? Eso que sí, yo creo que es una cosa... Pero escribir libros nunca fue revolución. Ya sé que la poética nos pide eso y queremos pensar, ay, la poesía es un arma cargada de futuro, tal. Es poesía. La poesía. Y eso es un verso magnífico, maravilloso, pero es un verso. No cambia un país, por desgracia no lo cambia. Un libro mío, ni siquiera uno de Paco Roca. No cambiamos. Que no, vamos, me conocéis, lo digo con amor absoluto. Amor absoluto, pero sé qué partida jugamos. Es decir, no, joder, hacemos tebeos. No hay un escritor que cambie el mundo. No. Las revoluciones son otras. Pero bueno, podemos empujar y podemos hacer que por lo menos nos sintamos un poco incómodos y nos planteemos este tipo de cosas. Para mí fue un aprendizaje grande, ¿eh? Ese proceso de decir, hostia, pues yo acabaría votando a favor. No de que lo hiciesen, es decir, si antes de hacerlo me dicen, lo hacemos, no, joder, no lo hagáis. Pero una vez que lo han hecho, si me llegan y tal, yo digo, pues no los puedo condenar. Yo moralmente no podría. Bueno, pues lo dicho, podríamos hablar mucho más, de verdad, ¿eh? Mucho más. Pero yo creo que es un buen momento para aplaudir eso no. y empezar.